Hoy tenemos de invitada a Natalia Bonilla, ella es coordinadora de campaña de bosques en Acción Ecológica y vamos a hablar durante estos minutos acerca del caso Barranquilla de la provincia de Esmeraldas. Doctora Bonilla, gracias por estar estos minutos en Ecuador en Contacto. Buenos días. Buenos días a ustedes, un saludo a sus radioescuchas, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por el tiempo. En este caso se habla del presunto uso indebido del sistema judicial por parte de la empresa Energy Palma contra 4 defensores medioambientales de la comuna afroecuatoriana Barranquilla, esto en la provincia de Esmeraldas, a quienes se les sentenció en 2021 con un pago de miles de dólares en beneficio de la empresa. Los activistas señalan este hecho como injusto y han asegurado que lo único que hacen es proteger su territorio ancestral que está siendo contaminado por Energy Palma. Por favor, cuéntenos cómo se originó este conflicto entre ambas partes. Muchísimas gracias. Bueno, primero señalar que quien hace este señalamiento que acabas de indicar son 7 mecanismos especiales de las Naciones Unidas. Y que 7 mecanismos especiales de las Naciones Unidas hagan este pronunciamiento es muy significativo y que ya señala a varias fallas en cuanto al cumplimiento de derechos humanos que tienen que ver con el Estado ecuatoriano, el sistema de justicia del Estado ecuatoriano, las empresas palmicultoras, en este caso Energy Palm, la Fabril y también otras empresas. Entonces, realmente este pronunciamiento de las Naciones Unidas es muy importante. Después contarte que este hecho se origina cuando la actividad palmicultora empieza a expandirse en San Lorenzo a partir del año 2007 por sobre los territorios de comunidades afroecuatorianas. Esto es lo que llega a pasar en la comunidad de Barranquilla. La comunidad de Barranquilla llega a tener un territorio comunal debidamente titulado en donde se reconocen los derechos colectivos que garantiza nuestra Constitución en el 2000. Sin embargo, a partir del 2007 empieza a instalarse la industria palmicultora y se llegan a dar algunas acciones inconstitucionales, ilegítimas de compra y venta de predios que estarían dentro del territorio de Barranquilla, de San Javier, y de esta forma la empresa palmicultora llegaría a tener como propiedad suya cerca de 250 hectáreas. Este hecho llega a ser revelado cuando el Ministerio de Agricultura en el 2017 realiza un estudio multitemporal. Entonces el ministerio es quien llega a la conclusión de que la empresa Energy Palm estaría ocupando estas 251 hectáreas por sobre el territorio de Barranquilla de San Javier. Cuando la comunidad llega a tener conocimiento de esto, empieza a hacer una serie de reclamaciones a la empresa, entre ellas pedir que le devuelvan su territorio ocupado. Lo otro es que dejen de contaminarles, porque la comunidad está absolutamente contaminada con todos sus ríos, y también que no talen el bosque que estaría justamente en este territorio en disputa. Los comuneros empezaron diálogos, estos diálogos fracasaron, más sobre todo por la actitud de la empresa Energy Palm, y posteriormente los comuneros empezaron una acción pacífica, una toma dentro de su territorio, ¿no? Y resultado de esto, la empresa pidió primero medidas cautelares y con estas medidas cautelares logró que esta acción pacífica sea desalojadas a voces de los comuneros de una forma muy violenta, con un uso indebido de la fuerza. Y después de esto, la comunidad empezó a hacer una acción legal para la recuperación de sus territorios. Y estaban en ese momento cuando la empresa les puso una demanda por $350,000, supuestamente por daños y perjuicios. Daños que la empresa nunca llegó a demostrar. Sin embargo, en el juicio en primera instancia, los 7 comuneros fueron los acusados. De los 7 comuneros, en una sentencia extraña, el juez acusa a 4 de ellos al pago de $151,000. Esto es en el juicio de primera instancia, y es ahí cuando la comunidad da a conocer este caso a las Naciones Unidas, quienes empiezan a mostrar su preocupación por este uso indebido del sistema judicial. Posteriormente hay una audiencia de apelación y en este momento todavía estamos esperando la sentencia por esta audiencia de apelación. Doctora Sin Bonilla, embargo, sí. sí, doctora Bonilla, perdón que le interrumpa. Usted menciona que en este caso la empresa Energy Palma nunca logró
No escucho, se fue el sonido. Doctora Bonilla, ¿me escucha? ¿Cómo está? Hola. Bueno, creo que tuvimos un problema de conexión también con nuestra invitada, la doctora Bonilla, así que vamos a ver si ya podemos hacer el contacto con ella nuevamente. Doctora Natalia Bonilla, ¿me escucha? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, aquí estoy y le escucho. Sí, mil disculpas, tuvimos un inconveniente con el tema de la conexión. Yo en este caso le estaba consultando. Usted hacía mención de que la empresa no logró demostrar las afectaciones de las que denunciaba a los comuneros de Barranquilla. Pero entonces, ¿de qué argumento se valió la empresa para lograr que los comuneros sean sentenciados? Porque si no existen y se hacen acusaciones falsas, se podría en este caso pues asegurar de que en efecto hubo un mal uso de la justicia. Pues la empresa nunca demostró sus balances, ¿sí? Para demostrar que realmente tuvo una pérdida económica, porque esta es una demanda civil por daños y perjuicios, donde supuestamente la empresa habría tenido una pérdida económica. Sin embargo, la empresa nunca llegó a demostrar sus balances económicos, nunca llegó a demostrar que hubo realmente una pérdida. Por otra parte, a los comuneros, por medio de un peritaje legal, demostraron que la empresa tenía muchos caminos alternos para sacar las frutas de la palma, así como también hacer toda la polinización, que era como las actividades principales, porque la acción era, como lo dije, pacífico y simbólica. Entonces la empresa tenía muchos caminos para poder hacer estas actividades, por lo tanto, no se detuvo realmente la actividad de la empresa permicultora. Sin embargo, como bien dices tú, esta fue la sentencia de primera instancia y fue apelada. Y es por eso que tenemos una sentencia en segunda instancia a la apelación, donde los jueces anticiparon su sentencia de manera oral, reconociendo a los dirigentes como defensores, porque además no había ningún lazo directo entre la acción de hecho y los acusados. Entonces, los jueces anunciaron que los líderes definitivamente eran defensores de derechos y además que había habido una sentencia desproporcionada en primera instancia y además de eso anticiparon que habría una nueva multa, que en este caso sería mínima y simbólica. Esto es lo que ocurrió en la audiencia de segunda instancia en la apelación. Sin embargo, yo quisiera señalarles que los defensores acusados han señalado que esto es injusto porque ellos son defensores de la naturaleza, porque ellos son defensores del territorio y que de qué manera puede ser posible que la justicia a los defensores, a los que defienden la naturaleza, les pongan una multa. Entonces ellos también van a apelar esta sentencia. No están dispuestos a cancelar ni 100 ni $1, porque son inocentes, son defensores. Eso de apelación para entender también un poco cuánto tardaría también para conocer si en efecto los defensores de la naturaleza van a tener que pagar un valor así sea mínimo, porque en este caso pues se menciona que es injusto. Ellos han señalado que lo que buscaban es defender su territorio. Este es justamente uno de los casos que nos llama la atención porque la audiencia fue realizada en julio del año pasado. Ya casi va a transcurrir un año y todavía no existe una sentencia por escrito.
Esto es un hecho muy preocupante y también devela justamente la forma como estaría actuando la justicia en contra de estas comunidades afrodescendientes, ¿no? Esto significa una falta de acceso ante la ley y también una desigualdad ante la ley que se demore tanto tiempo en emitirse una sentencia. Doctora Bonilla, y en caso de que la sentencia continúe demorando hasta conocer pues el dictamen final de este tema, ¿ustedes tienen pensado tomar alguna otra acción, ya sea ante organismos internacionales de derechos humanos? En este caso, pues la ONU se ha pronunciado acerca de este tema. Pues en primer lugar, lo que la comunidad quiere y es porque empezó todo digamos, esta situación, es porque la comunidad quiere y es justo que recupere su territorio. Entonces, lo primero es que la comunidad también puso una demanda en los tribunales para recuperar su territorio. Entonces, esto es lo primero, ¿no? Igualmente, lastimosamente, esta demanda por la recuperación del territorio tampoco está avanzando, también está empantanada en el juzgado multicompetente de San Lorenzo. Vuelvo a decir, por segunda vez tenemos un hecho concreto que demuestra la falta de acceso a la justicia, la falta de igualdad ante la ley de esta comunidad. Ahora, sobre el tema de los defensores, sí, los defensores apelarán y si es que no llegaran a tener una sentencia, entonces posiblemente tengan que acudir a otras instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Señora Bonilla, y con todo este proceso legal que data de hace ya algunos años, ¿han existido afectaciones o más daños o hasta amenazas por parte de la empresa para los comuneros de Barranquilla? Lastimosamente, los impactos ambientales no han cesado en ningún momento. Los ríos continúan contaminados, las comunidades han puesto sus denuncias en el Ministerio del Ambiente pidiendo el control. Sin embargo, la empresa sigue contaminándolas, es decir, seguimos en una situación que produce a la gente mucha enfermedad, mucho sufrimiento ambiental. Y por otra parte, han habido amenazas, sí, para los líderes, para los dirigentes. Por eso es que Luis Caicedo, el presidente de la comunidad de Barranquilla, ha sido muy enfático en señalar que ellos no tienen enemigos, que ellos tienen buenas relaciones dentro de sus comunidades, también con las comunidades aledañas, y es por esto que el presidente Luis Quintero ayer anunció que cualquier suceso que ocurra en contra de la vida de ellos sería responsabilidad de la empresa. Señora Bonilla, y dentro de este escenario, ¿qué garantías cree usted se deben otorgar en un país como Ecuador tan diverso, en donde en varias zonas pues, del Ecuador se denuncia en este caso vulneración a los derechos de las comunidades, en donde existen tantos defensores de la naturaleza que también están siendo criminalizados, perseguidos y amenazados, como en este caso en la comuna de Barranquilla? Bueno, en primer lugar tenemos una constitución que brinda garantías para las comunidades, que brinda garantías también para los derechos colectivos. Y tenemos un Estado que debería de preocuparse porque estos derechos realmente se cumplan, porque también estamos hablando de comunidades que son las más vulnerables y además de comunidades que cumplen un papel importantísimo, que es la defensa de los bosques y de los ríos y de la naturaleza que todavía nos queda en el Ecuador. Es gracias a la presencia de comunidades afrodescendientes, a comunidades indígenas, que todavía nos quedan bosques, que todavía nos quedan selvas. Entonces sí es muy importante que se garantice el respeto de sus derechos colectivos. Y claro, para esto se necesita voluntad política y se necesita también el respaldo de la ciudadanía a estas comunidades, reconocerles justamente su importantísima tarea de defensores. Para esto también, por ejemplo, el Estado debería de elaborar un catastro donde se reconozca todos los territorios de pueblos y comunidades. Y de esta forma abstenerse también los otros estamentos como las notarías, las secretarías de tierra, el registro de la propiedad, de facilitar la compra y venta de terrenos, de lotes dentro de territorios de pueblos indígenas y afroecuatorianos, porque ahí también es cuando vemos un gran problema y que nace a través de la corrupción. Una corrupción que ha estado presente, por ejemplo, en Esmeraldas, históricamente, por décadas, vulnerando los derechos de los pueblos afroecuatorianos y que permite justamente eso, la compra y venta de territorios, ¿no? Y esta es una corrupción que viene desde el Estado y que por tanto tiene que ser controlada desde el Estado. Ahora, con respecto a los defensores y defensoras,
Sí, la situación en este momento es muy preocupante y definitivamente se tienen que tomar medidas urgentes que tienen que ser encabezadas por el Estado y sostenidas además por la sociedad civil, porque realmente es la sociedad civil la que está aquí poniendo el cuerpo, poniendo el trabajo para defender a la naturaleza. Y es deber del Estado dar las garantías necesarias para que se cumpla este papel tan importante, que es en beneficio de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Y en este caso también esta es una misión que no solamente le compete al gobierno, sino también a las empresas públicas y privadas que muchas veces también pues desconocen el derecho que tienen en los pueblos y comunidades ancestrales del Ecuador y también pues en este caso no valoran esta misión que usted señala, que muchas veces las comunidades buscan la protección de los bosques y con ello también proteger toda la cultura e historia de una comunidad. O sea, debe ser un trabajo en conjunto entre el gobierno y las empresas. Efectivamente, existe un problema de que las empresas y sus gerentes, sobre todo, no cuentan con todos los conocimientos necesarios sobre derechos humanos, sobre derechos colectivos, sobre derechos de pueblos indígenas y sobre derechos de pueblos afrodescendientes. Entonces llegan a actuar de una manera violentatoria a los derechos humanos de los individuos antes mencionados. Pero también cabe mencionar que el desconocimiento de la ley no es una excusa para no cumplirla y las empresas y sus gerentes deben de conocer entonces para cumplir con sus obligaciones. En los últimos tiempos se está avanzando muchísimo en cuanto a lo que significa empresas y derechos humanos, porque se está reconociendo también que conforme va avanzando este momento en el que estamos viviendo, las empresas llegan a tener una mayor relevancia en el cumplimiento o incumplimiento de derechos humanos. Entonces, que tienen que estar en este sentido muy informadas de lo que va la ley. Quisiera contarles que, por ejemplo, esta comunicación conjunta emitida por los 7 mecanismos especiales fue dirigida justamente a la empresa Energipal, a la empresa La Fabril, porque Energipal es parte del grupo La Fabril, fue dirigida a la Mesa de Palma Sustentable, a Nestlé, a la PepsiCo y también a General Mills. Y que en este comunicado conjunto, además de que se hicieron ciertas preguntas, las Naciones Unidas incluyeron un anexo muy extenso sobre lo que significan los derechos humanos, sobre lo que significa también los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, de alguna forma para que estas empresas estén al tanto de lo que es su obligación cumplir. Que cada vez ya no se trata de un cumplimiento voluntario, sino que de un cumplimiento obligatorio. Definitivamente no existe ningún motivo por el cual las empresas no cumplan derechos humanos. Todos tenemos que cumplir el respeto a la vida, el respeto a los derechos humanos y ninguna empresa tendría por qué no hacerlo. A quienes se integran a la señal de los medios comunitarios que hacemos Corape, comentarles que estamos en diálogo con Natalia Bonilla, ella es coordinadora de campaña de bosques en acción ecológica y estamos hablando acerca del caso Barranquilla en la provincia de Esmeraldas y pues también acerca de esta lucha que enfrentan varios defensores de la naturaleza en todo nuestro país. Y ya señora Bonilla, en la parte final, por favor, su mensaje como defensora también del caso Barranquilla en la provincia de Esmeraldas para que todas las personas que nos están escuchando pues conozcan también este mensaje final. Bueno, yo quisiera compartir con ustedes que tenemos una imagen lastimosamente muy negativa de Esmeraldas. Sin embargo, en Esmeraldas existe el mega diverso bosque del Chocó. También existen fuentes de agua limpia que son inconmensurables y además existen pueblos y comunidades indígenas como los aguas, chachis y éperas y también comunidades afroecuatorianas que están empeñadas, que están dando su vida por defender la naturaleza, que estos pueblos, que este bosque merece ser conocido, merece ser reconocido y que también necesitan nuestro apoyo, porque en realidad se trata de comunidades defensoras de la naturaleza y se trata de personas que están defendiendo la naturaleza y que necesitan todo nuestro respaldo para poder seguir cumpliendo esta tarea en beneficio nuestro y porque también tienen derecho a vivir en busca de su buena vida, ¿no? De estar bien en su medio entorno y con su cultura.
Señora Bonilla, le agradecemos mucho por su tiempo para los medios comunitarios que hacemos Corape, para estar aquí contándonos en Ecuador en Contacto acerca de la situación que se vive en Barranquilla. Esperamos tenerla en una próxima oportunidad para conocer los avances de este caso. Que tenga un excelente día. Muchas gracias y con mucho gusto estaré nuevamente acá. Muchas gracias. Gracias a usted. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Ya regresamos.